Hola, ¿qué tal, gente? Espero que todo vaya muy bien para ustedes. Continuando con el especial de amor y amistad de este mes, de amores trágicos, tormentosos y conflictivos. En esta ocasión les traigo una historia que para mí es muy fascinante porque involucra a tres de las figuras más importantes de la historia del arte del siglo XX, ¿sí? Cada uno desde su disciplina, obviamente. Tres grandes genios, y esta historia implica tanto amor como amistad, traición y mucho arte, y el arte es súper importante en esta historia. En esta ocasión les relato la complicada historia de amor entre Salvador Dalí y Federico García Lorca, con intervenciones de Luis Buñuel. Espero que este video les guste. Yo soy Nessa y bienvenidos de nuevo. Antes de empezar, como siempre, debo aclarar que yo consulto diferentes fuentes, que comparo, intento ser lo más rigurosa posible con la información que presento acá, pero puede que haya por ahí algún desfase. Ahora sí, empecemos. Para dar un poco de contexto, por si alguien no sabe quiénes son estos hombres, primero, Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo español del siglo XX, considerado uno de los más influyentes de ese siglo y además uno de los poetas más importantes de la historia de la literatura española. Salvador Dalí fue un pintor, escultor, grabador y escritor español, también considerado uno de los más influyentes del siglo XX y una de las figuras más importantes del surrealismo, así considerado una persona muy particular y para muchos uno de los más grandes genios que ha existido. Y Luis Buñuel fue un crítico, guionista y director de cine español, considerado la figura más importante del surrealismo en cuanto a cine y para muchos una de las más grandes mentes del cine en general. Y bueno, en cuanto al contexto, si esto se da en España en los años 20, estaban bajo el régimen de Primo de Rivera y España era un país conservador, nacionalista, católico, en donde la homosexualidad no solo era mal vista, sino que además era penalizada. En este contexto tenemos a Federico García Lorca llegando desde Granada a Madrid, a la residencia de estudiantes de la capital. Él llegó para estudiar filosofía y letras y derecho. En ese momento no tenía como tal claro que quería ser poeta, aunque ya había hecho como algunos viajes y los hizo más en este periodo. Y pues ya empezó como a interesarse en este tema del desamor, que le causaba a él mucho conflicto y estuvo muy presente a lo largo de su obra. No obstante, como todos los grandes genios, ya había tenido acercamientos al arte, sí era un hombre que conocía de muchas cosas y que además había sido pianista de niño y era un muy buen pianista. Es en 1923 cuando a la residencia de estudiantes llega un muy joven Salvador Dalí. Sí, aclaremos que para ese momento él tenía 19 años, mientras Lorca tenía 24. Dalí había estudiado en la Real Academia de Bellas Artes de San Francisco y desde muy joven tuvo la idea de que él quería ser un pintor, no un pintor cualquiera, uno de los más grandes. Y era un hombre con mucha seguridad en sí mismo y un poco de ego. Y poco después se unen a ellos Luis Buñuel y José Bello, que es como el cuarto mosquetero. Ok, estos cuatro hombres se vuelven inseparables y crean un grupo como ideal, ¿sí? Van a locales, a bares, particularmente a un bar de jazz que les gustaba muchísimo. Y claro, tienen todas estas conversaciones, ¿no? Porque aunque tenían distintos intereses, distintas ideologías, todos tenían grandes intereses intelectuales y una afinidad por el arte. Yo imagino lo loco que serían las conversaciones de estos hombres, ¿no? Porque ellos hablaban de todo, de la vida y cada uno de sus posturas. Debió ser una maravilla. Hay que aclarar que en la residencia de estudiantes también habían otras personas, obviamente, otras personas bastante interesantes. Y pues esta parte es lo que yo pienso al respecto. Junta a un grupo de artistas, ¿no? De artistas nacientes que tienen como esta idea de la mente abierta, que quieren ir contra todo, que son antisistema, ¿no? Obviamente habrá una gran apuesta en cuanto a temas intelectuales y artísticos, pero también yo creo que pasaban otro tipo de cosas, ¿no? Esta gente se emborrachaba, salía, así que yo creo que en esa residencia de estudiantes pasó de todo, porque a ver, esta gente iba de mente abierta, así que tenía mucha curiosidad y querían como experimentar sobre todo. Acá hay que hablar sobre las personalidades y la convivencia entre ellos, porque claro, eran un grupo de 4, pero obviamente no estaban juntos todo el tiempo. Sí, todos sabemos que dentro de los grupos siempre hay como unas divisiones que se van formando. En este caso, como que la treta Buñuel, Dalí y Lorca en algún punto era más fuerte. También, particularmente, se supone que Buñuel y Lorca tenían como ciertos momentos de entendimiento, sí, que andaban solo los dos. Pero digamos que el vínculo más fuerte que se formó dentro de este grupo fue el de Dalí y Lorca.
Aclaremos, Buñuel era como el más normalito del grupo, sí, era un tipo social, que sabía de cosas, que se llevaba bien con la gente, más o menos. Lorca, en cambio, era un buen hablador, pero no era tan social, sí, no era como de tantos amigos, pero era un hombre que causaba mucho el interés de otras personas por las cosas que sabía. Era un poco como más culto y sofisticado. Y Salvador Dalí era como el loquito del grupo. Era como el extravagante, ¿no? El que tenía una personalidad bastante excéntrica. Entonces había gente que lo amaba o gente que lo odiaba. Básicamente Lorca y Dalí eran como el día y la noche, como polos opuestos, pero opuestos complementarios. Entre ellos se formó un vínculo tan fuerte, una comunión en la que solo estaban ellos dos. Y ellos se inspiraban, se enseñaban, se cuestionaban el uno al otro, se admiraban rotundamente y se entendían y se querían, que era lo más importante. Dalí estaba totalmente fascinado con Lorca, ¿sí? Porque él le enseñó sobre teatro, sobre música, sobre poesía, sobre una cantidad de cosas que él no conocía. Y Lorca, bueno, él estaba enamoradísimo de Salvador. Acá cabe aclarar que entre sus paseitos entre bares y tal, Lorca se dio cuenta de algo particular. Y es que Dalí no parecía muy interesado en mujeres, ¿sí? Entonces, como les tenía este interés en él, dijo, bueno, acá fue. Se cree que Buñuel estaba un poco celoso de esta relación, ¿sí? Porque al parecer él había encontrado en Dalí alguien que entendía su visión, ¿sí? Ellos en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus pensamientos, se entendían bastante bien. Sin embargo, a Buñuel no podía ver como el gran genio de Lorca. Entonces no podía entender por qué esta persona que para él era más grande que Lorca lo admiraba tanto, ¿sí? Por qué le tenía tanta devoción. Y quizás él quería ese tipo de atención por parte de Dalí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero pues se supone que eran como más celos de otro tipo, ¿no? No precisamente algo romántico. Aunque quién sabe. Pero algo importante decir es que en este punto Lorca ya había aceptado su propia homosexualidad, al menos para sí mismo. Y bueno, empiezan las habladurías, ¿no? Esas cosas se difunden rápido, ¿no? Entonces habían varias personas hablando de Lorca, pero un poco hipócritas con él, ¿sí? Porque les caía bien, o sea, les encantaba escucharlo y cuando se ponía a tocar el piano estaba todo perfecto. Pero luego andaban hablando mal de él a sus espaldas. Y pues obviamente como se la pasaba con Dalí, tenían como esta conexión tan fuerte, empezaron también las habladurías de ellos dos. La gente no comprendía su unión, ¿sí? Al parecer no sabían qué se siente encontrar a tu alma gemela. A ver, ¿qué sucedía? Que nuestro querido Dalí tenía algunas fobias o ansiedades sexuales, ¿sí? Básicamente se supone que desde pequeño su padre le metió miedo por el tema de las ETS o también por la impotencia, ¿sí? Entonces él desarrolló ciertas costumbres como la masturbación y al parecer también era voyeur. Es decir, que le gustaba mirar a otras personas tener sexo. Y esa sería la razón por la que no parecía muy interesado en mujeres. Aclaremos que Dalí era presumiblemente hetero, o bueno, eso dijo toda su vida. Por acá hay una anécdota en la que se supone que Dalí le dijo a Lorca que si quería que ellos dos tuvieran algo físico debía tener sexo con una chica llamada Margarita Manso, pero que al final eso nunca pasó, así que Dalí le hizo una treta, aunque yo la verdad no encontré las fuentes de esa información. Bueno, ¿qué sucede? En 1925, García Lorca escribe su Oda a Salvador Dalí, o sea, le escribió una oda. Sí, al parecer esto nunca lo hizo por nadie más en su vida, aunque viendo el desenlace de esta historia se entiende por qué. Y para este año también, Luis Buñuel se va a París, sí, puede que sea solo una coincidencia, pero más o menos por este tiempo es cuando la relación de los otros dos se vuelve aún más íntima. Sucede que obviamente ellos tenían diferentes intereses, diferentes planes, entonces en este punto empiezan a ir y venir entre diferentes lugares, diferentes ciudades y así. Es decir, que pasan tiempos separados, pero siempre están presentes en los pensamientos del otro. Y aquí es cuando aparecen las maravillosas cartas que este par se escribieron y que sirven para dar cuenta de cuán profunda era su relación. Dalí y Lorca, que se suponía que solo eran amigos, se escribían cartas larguísimas en donde hablaban de qué estaban haciendo, cuáles eran sus planes, se hacían también cuestionamientos filosóficos, compartían sus pensamientos, pero también se expresaban sus sentimientos. Se decían cosas tipo, ¿aún piensas en mí? Y otras cosas así muy de amigos. Si lees estas cartas te darás cuenta de que tienen un tono romántico y algunos incluso erótico, ¿sí? No es algo que se preste a la interpretación, no es bastante evidente y para mí esto da cuenta de que ellos dos se amaban, ¿sí? Estas son como la prueba de su amor, independientemente de en cuanto a lo físico hasta dónde ha llegado su relación. Estas cartas prueban que se amaban el uno al otro. Y afortunadamente hoy por hoy aún se conservan varias de estas cartas, sobre todo las que le escribió Dalí a Lorca, que es, sí, porque las otras, algunas se perdieron, pero eso lo explicaré más adelante. Esto ocurre más o menos entre 1925 y 1927, sí, que se empiezan a enviar estas cartas y tienen algunos encuentros. Bueno, hubo un momento en particular en el que Dalí invitó a Lorca a quedarse en su residencia familiar, sí, y pasaron
un tiempo de vacaciones juntos y se les veía en la playa, tomados de la mano, abrazados, y afortunadamente también hay muchas fotos de ese tiempo. Y uno podría pensar, vamos, que los amigos se toman de las manos y no es tan raro, pero considerando el panorama político de ese momento, sí, teniendo en cuenta que te podían asesinar por ser gay, el hecho de que tuvieran una relación tan íntima físicamente hablando, pues dice bastante. Y se supone que si su relación llegó a ir a más fue durante este periodo de tiempo. Yo me digo, si realmente no estás interesado en lo absoluto, ¿qué tan conveniente es invitar a tu amigo gay que quiere ligarte, que está intentando ligarte durante años, sí, a quedarse contigo y embriagarse juntos y pasárselas así tan cerca, ¿no? Yo digo, entre el vino y el calor de la chimenea uno podría confundirse, ¿no? Obviamente Salvador Dalí se la pasó años jugando con fuego, pero si mucho juegas con fuego, algún día te puedes quemar. Y de hecho aquí viene mi parte favorita de esta historia, porque sobre esta situación, sobre este momento, Dalí, para probar cuán hetero era, para asegurar que él era hetero, dijo lo siguiente: Federico, como todo el mundo sabe, está enamoradísimo de mí e intentó darme culo 2 veces, pero como yo no soy maja y me causaba un daño terrible, se quedó nada más en admiración y en algo platónico. Yo no sé si con esto realmente quería rectificar su heterosexualidad, pero para mí esto tiene el efecto contrario. Para mí esto muestra de que su relación llegó a ser física, porque no llegas y te levantas un día y dices, le voy a dar a mi amigo por... Sí, básicamente tuvo que haber pasado algo antes, ¿sí? Ya, eso significa que su relación ya era íntima, que ya habían besos, que habían caricias y que por eso llegaron a ese punto. Probablemente no hubo un entendimiento sexual, quizás, pero de que ya tuvieron una relación física la tuvieron, y con estas palabras Dalí lo probó. Pero bueno, aquí empieza lo malo, porque algo pasó en 1927, según yo a finales del año. No se sabe qué, pero para ese entonces Buñuel regresa a España y le dice a Dalí como vámonos para París, y Dalí accede y se va. ¿Qué sucedió? No se sabe realmente, pero según Buñuel, sí, que es el que más llegó a hablar de esta relación. De hecho, los involucrados en cuestión no hablaban tanto, pero él sí dio muchas declaraciones a lo largo de los años al respecto. Según él, lo que sucedía es que Lorca abrumaba a Dalí, ¿sí? Que su amor era tan intenso que lo tenía un poco asfixiado. Y esto tiene sentido porque, bueno, Lorca era un poeta, sí, era un hombre muy apasionado. Entonces, y estaba enamoradísimo de Dalí, o sea, le escribió una oda, ¿sí? Entonces, esto tendría sentido para mí. Sin embargo, tengo que mencionar aquí que para 1927 Lorca empezó una relación con otro hombre. Esto no lo menciona generalmente cuando cuentan esta historia, si es información exclusiva de este canal, pero para mí es muy importante, ¿no? El hombre se llamaba Emilio Aladrén y al parecer Lorca también estaba muy enamorado de él, o lo estuvo posteriormente, y ya lo conocía de antes. Y acá ya todo va de mal en peor. En 1928 García Lorca escribe su Romancero Gitano, que es una de las mejores cosas que escribió, y al señor Dalí le da por criticarlo. Sí, cabe aclarar que para este punto ya Buñuel había criticado el trabajo de Lorca, supongo que no le importaba tanto, pero obviamente cuando Dalí, el hombre al que amaba, el hombre al que le dio todo, salió a criticarlo públicamente, a decir que su obra, que escribió con toda dedicación, salió a decir lo otro, que caía en lugares comunes, que era conformista, que no se parecía a lo que era el surrealismo, que era la onda en la que ellos andaban, porque Buñuel y Dalí estaban realmente metidos en el surrealismo, de verdad eran como una secta, todo el grupo. De verdad es una historia muy interesante para leer, pero bueno, el caso es que criticó a Lorca y obviamente eso le dolió profundamente, ¿no? Máxima traición. Obviamente se cree que esto fue como la influencia de Buñuel sobre Dalí, pero igual. Y en 1929 las cosas se ponen aún peor, porque Dalí y Buñuel, en su alianza perfecta, sí, porque ellos juntos, la verdad es que tienen una visión artística muy similar, crean El perro andaluz, sí, que es considerada la película más importante del cine surrealista. Sí, la verdad es una maravilla, sí, es la película de esta escena. Y Lorca ve esto y dice, yo soy el fucking perro andaluz. Él estaba seguro de que esta película era una sátira a su persona y a su homosexualidad, lo que obviamente empeoró aún más las cosas. Posteriormente, Lorca criticó también el trabajo criticó el perro andaluz, obviamente, y también criticó los trabajos posteriores de este par. Y pues según algunas personas no hubo como separación, sino distanciamiento. Pues no se sabe exactamente. Hay algunas cartas que prueban que quizás que prueban que sí hubo comunicación en los años posteriores, así que quizás no se odiaron, pero obviamente las cosas se rompieron. Y luego Dalí conoce a Gala, su amada Gala, sí, la mujer con la que se casó. Esa relación también fue un poquito extraña, pueden leer de eso, es interesante también. Pero el asunto es que Gala sabía
de Lorca, sabía que el men estaba enamorado de Dalí y al parecer estaba celosa, molesta, no soportaba la idea de la existencia de Lorca. Y yo me digo, es raro, ¿no? ¿Por qué estarías tan enojada con el tipo que estaba enamorado de tu esposo, con el que ya apenas si tienes comunicación, ¿no? No creo que estés enojada solamente porque encontraste una carta por ahí. Supongo yo que algo tenía que pasar, algo debía hacer que ella odiara tanto a Lorca, si es que esto es verdad, ¿no? Porque no sabemos. Y ahí es el asunto con las cartas, porque al parecer algunas de estas cartas se perdieron cuando la hermana de Dalí vendió sus cosas después de que él murió. Sin embargo, parece ser que pudo pasar que Gala quemara las cartas. Y bueno, ya, Dalí siguió con Gala durante el resto de su vida. Lorca tuvo por ahí otros amores, se metió en algunos problemillas políticos, ¿sí? Fue tachado como enemigo del régimen de Franco. Estaba como amenazado, o sea, la gente sabía que le podían hacer algo, y entonces Colombia, México le ofrecieron refugio, sí, como artista, y pues sus amigos le insistieron en que se fuera del país, pero él dijo, yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo nada que temer porque este es mi país, esta es mi ciudad. Lorca era un hombre idealista, sí, entonces no quiso irse. Y bueno, en 1935 se supone que volvieron a verse. Dalí vivía en Italia, sí, pero se encontraron en España, y le dijo a Lorca que se fuese a Italia con él, pero Lorca se negó. Se supone que esta reunión fue muy especial porque ellos eran almas gemelas, y en el momento en el que se volvieron a ver, todos los problemas, todos los años, todo lo que había pasado desapareció y volvieron a ser eso que fueron en el pasado, ¿sí? O así lo expresó Lorca cuando le preguntaron al respecto. Si este hombre estaba enamorado, estuvo enamoradísimo siempre. Y en agosto de 1936, Federico García Lorca fue encarcelado y ejecutado por el régimen de Franco. Es muy triste porque al día de hoy todavía no se sabe en dónde está su cuerpo. Se supone que Dalí se sentía muy culpable por la muerte de Lorca, sí, por, según él, no haberle insistido para que se fuese a Italia. Yo no sé, yo me digo, o sea, solo por eso no habrá sido también por haberlo traicionado, por haber jugado con sus sentimientos, ilusionarlo y luego dejarlo, quizás. Buñuel también declaró que según ellos tuvieron un encuentro en 1934, se vieron, hablaron y arreglaron todos sus problemas, aunque no hay evidencia de eso. Yo creo que lo decía para sentirse mejor. Y bueno, ya Dalí siguió viviendo su vida, siendo tan polémico. Se supone que Lorca estuvo presente en algunos de sus dibujos, de sus pinturas. Y en 1982 Gala muere. Y en ese momento Dalí decide viajar a la residencia de estudiantes donde conoció a Lorca y a Buñuel. Y al parecer lo que sucedió es que Dalí estaba en cama, se negaba a comer, sí, estaba muy mal, bajó de peso significativamente y en sus últimos momentos balbuceaba, y lo único que se podía entender, según lo que dijeron las enfermeras que le atendieron, repetía una y otra vez, era mi amigo Lorca. Y bueno, ya posteriormente, obviamente, Salvador Dalí muere. A ver, ¿yo qué creo? En primer lugar, que Buñuel era un envidioso, sí, quizás sí quería a Lorca como su amigo, pero le ganó la envidia. Y en cuanto a Dalí, pienso que primero que todo era un hombre que se dejaba influenciar rápido. Aunque haya sido el gran artista, me parece que era alguien a quien podían influenciar con facilidad, y que además fue un traidor. Yo creo firmemente que él sí amaba a Lorca, pero le ganaron sus miedos. Por un lado, sus fobias sexuales, sí, el miedo a descubrirse a sí mismo, pero pues también el miedo a lo que estaba pasando en su sociedad. Ahora, en cuanto a adaptaciones, obras respecto a esta historia, tenemos el libro Querido Salvador, Querido Lorquito, que al parecer reúne como algunas de estas cartas y habla un poco sobre cómo era la relación de estos dos, es un poco biográfico. Y el libro Buñuel, Lorca, Dalí, el enigma sin fin. Y por otra parte tenemos la película Little Ashes, protagonizada por Robert Pattinson como Salvador Dalí, lo cual para mí todavía es un poco raro. Y este otro actor de acá que hace de Federico García Lorca. A mí personalmente me gustó la película y me gustó su interpretación. Es muy triste, pero es muy buena. Muestran la historia como los creadores creen que pasó y como para la gente puede ser un poco más interesante. La verdad es muy buena. Y bueno, ya eso es todo. Recuerden que estoy haciendo como este especial de historias de amor trágicas, tóxicas, conflictivas, ¿sí? Por este mes de el amor y la amistad. Antes hice la de Rimbaud y Verlaine, por si quieren verlo. Y pues si tienen alguna sugerencia, se los agradecería, que todavía espero hacer por lo menos 2 videos más, si alcanzo. Y no sé, díganme qué opinan de esta historia, ya la conocían quizás. Si el video les gustó, podrían darle like, compartirlo con alguien a quien podría interesarle. Y si les llama la atención el contenido del canal, pues los invito a suscribirse. Eso es todo, por favor, cuídense mucho, no se olviden de tomar agua. Muchas gracias por ver, yo soy Nessa y ha sido un placer.